En esa mañana nublada, cuando mi cuerpo se negaba rotundamente a despertar, mis ojos parecían estar pegados con superglue, mis piernas estaban atadas con una manta cálida, y solo el desagradable tono de alarma de mi iPhone activaba un poco mi cerebro y me hacía levantar de la cama. Mi cuerpo me dio inmediatamente escalofríos, aunque no diría que hacía tanto frío en el apartamento. Necesitaba prepararme para el trabajo. Dios, ¿qué podría ser peor? Todavía estaba oscuro afuera, y la manta de nieve de ayer se había convertido en un sucio desastre, lo que hacía parecer que afuera de la ventana no era una mañana temprana en absoluto, sino que todavía era una noche profunda y me había despertado en vano, pero el reloj de la pared y el reloj despertador que seguía sonando solo me recordaban lo contrario. Envueltos en una manta, fui a la cocina para hacerme un poco de té y al menos calentarme un poco. Mientras la tetera estaba hirviendo, finalmente superé a mí mismo y fui al baño. Una ducha fría me despertó y me liberó por completo de las cadenas del sueño, y el té caliente y los sándwiches me calentaron un poco. Hacía realmente fresco en el apartamento. Extrañamente, el termómetro mostraba temperatura sobre cero. Probablemente por el viento, pensé. Un largo día de trabajo y otro día de mi gris vida rutinaria se presentaba ante mí. Esa mañana, más que nunca, quería cambiar algo en mi vida, deshacerme de todo y finalmente empezar a vivir y no simplemente existir. El té ya se estaba enfriando, el sol comenzaba a salir lentamente, añadiendo al menos algo de color a ese paisaje deprimente afuera de la ventana. Finalmente, mirando mi reloj y distraído de mis sueños, me di cuenta de que podría llegar tarde y recibir una reprimenda de mis superiores. Con prisa, me preparé y salí de mi refugio. El mismo camino, los mismos niños caminando con rostros descontentos y somnolientos hacia la escuela en un autobús que siempre tenía prisa, como yo, lleno de gente, y esto era lo que veía todos los días. Pero esa mañana, todo parecía de alguna manera diferente. Una extraña sensación se instaló dentro de mí como un parásito, una sensación que parecía suplicarme que me quedara en casa hoy. Apareció en el momento en que salí del edificio. Alguna parte de mi mente parecía advertirme sobre algo malo, pero el pensamiento del trabajo y la necesidad de apurarme para no escuchar un par de palabras cariñosas de la gerencia ahogaron esta parte junto con sus advertencias. Caminé por la nieve como un robot, mirando hacia abajo e intentando no mojarme los zapatos. Algunas personas me miraron de manera extraña. Hay algo mal en mí. Quizás estoy manchado en alguna parte o algo. Pensé, sin tener la más mínima sospecha del horror que pronto experimentaría. Por cierto, trabajaba como un simple consultor en un hipermercado de construcción. El trabajo no era difícil y no diría que el salario era muy pequeño, era promedio para nuestra pequeña ciudad. La única desventaja probablemente es la estricta gerencia y la ubicación de este hipermercado. Para llegar al trabajo tenía que cruzar toda la ciudad cada mañana en un autobús abarrotado, pero ya me había acostumbrado. Alrededor de las 8 de la mañana, un gran edificio azul y un estacionamiento vacío aparecieron a través de la ventana del mismo autobús. La puerta siseó desagradablemente y salí. Esos fueron mis últimos minutos en nuestro mundo normal. Lo que sucedió después desafía cualquier explicación. Entré por la entrada trasera del edificio, donde teníamos un almacén. Abro las puertas y entiendo que veo una disposición completamente diferente de la habitación. No, era más o menos como antes, pero lo que había a menudo reinaba el caos y el desorden en nuestro almacén, digamos. La atmósfera normal para un lugar como este: trozos de tablas esparcidos hasta tubos de perfil, estantes cercanos con productos. No voy a enumerar qué había exactamente allí, pero esos estantes ocupaban la mayor parte de la habitación. Esa mañana no había nada ni nadie dentro. Me quedé en medio de una habitación bastante grande y el brillante papel amarillo me lastimaba los ojos, y un olor sospechoso solo quería entrar en mis pulmones. El olor a humedad y quizás algo más. Era como si hubiera bajado a un sótano donde se almacenaban verduras que ya no eran aptas para el consumo. Di unos pasos hacia adelante y solo ahora noté que más allá de la antigua sala de almacenamiento había otra habitación. Cerré los ojos tratando de imaginar en mi cabeza cómo era todo ayer, pero no había ninguna habitación. Solo había una pared en blanco allí. Al otro lado había una salida al área de ventas, pero no estaba allí. Miré a mi alrededor. No era nuestro almacén. Aún así, estaba en una habitación completamente diferente. Pero, ¿cómo era esto posible? No había forma de que pudiera confundir la puerta. Ella estaba sola aquí. ¿Qué está pasando? Decidí salir e ingresar por la entrada principal, al mismo tiempo que preguntaba al guardia qué estaba sucediendo aquí.
Me di la vuelta a la puerta por la que había entrado hace solo un minuto. No estaba allí, había largos pasillos y varias habitaciones a los lados. Cerré los ojos y me di unas ligeras palmadas, pensando que todavía estaba soñando, pero no era un sueño. Estaba solo entre el viejo papel amarillo brillante que se pelaba, y ese olor fétido probablemente provenía de la moqueta húmeda bajo mis pies, y de ella cada uno de mis pasos iba acompañado de un sonido de chapoteo, que a su vez resonaba a lo largo de estos extraños pasillos. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Ya al borde de un ataque de pánico, hablé en voz temblorosa, negándome a creer lo que estaba sucediendo. Fui a la pared y puse mi mano. No me parece, las paredes son reales, al igual que el papel tapiz, ya hinchado por la humedad. En algunos lugares estaban desgastadas y los patrones no coincidían en todas partes, y a veces el papel tapiz se volvía completamente diferente, al igual que las alfombras sucias bajo mis pies. Caminé más profundo en la habitación sin dejar de mirar a mi alrededor, esperando ver al menos alguna puerta, pero, desgraciadamente, no vi nada más que habitaciones húmedas. A veces, grandes lámparas fluorescentes parpadeaban sobre el techo, produciendo un desagradable sonido crepitante en segundos de oscuridad. Se volvía escalofriante, aterrador, solo por la conciencia de la irrealidad de lo que estaba sucediendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido y mi boca se secó. El pánico ya estaba muy cerca, pero aún intentaba explicar de alguna manera lo que estaba viendo. Lo intenté, pero aún así, el sentido común prevalecía sobre las suposiciones estúpidas, una broma de colegas o superiores y tonterías similares. No tuve más remedio que intentar encontrar una salida de aquí y, tras ajustar mi mochila, seguí adelante. Las habitaciones estaban vacías, dispuestas de manera aleatoria y a veces completamente irracional. No había muebles, ninguna decoración, no había nada excepto el mismo papel tapiz y las alfombras empapadas. Vagar por las habitaciones no llevaba a nada y ya llevaba aquí alrededor de 2 horas. Parecía que me había perdido y no tenía idea de cómo regresar a esa primera habitación. Este hedor pronto comenzará a volverme loco. Dios, entonces, ¿qué es esto? Esto continuó durante varias horas más. Mis piernas lentamente me estaban enviando al infierno y tenía que encontrar el lugar más seco entre todo esto y sentarme. Pensaba en por qué las habitaciones no terminaban, pero no puede ser interminable. ¿Dónde debería estar también una salida? No entiendo nada. Ya estaba gritando a voz en cuello, abrazándome la cabeza y cubriéndome inmediatamente la boca con la mano, como si tuviera miedo de que alguien me escuchara. Necesitamos hacer algo, necesitamos seguir buscando una salida de aquí, me aseguré. Pero me respondió de inmediato que no había nada aquí excepto estas malditas habitaciones. Después de estar sentado así durante unos minutos más, me levanté y seguí adelante. Las interminables habitaciones y pasillos ya eran abrumadores y tenía que revisar cada uno en busca de la presencia de una puerta o algo más, pero no había nada en 1 hora, ni en 5. Me detuve varias veces más porque mis piernas simplemente se negaban a moverse. Mi cerebro no prestaba atención al constante parpadeo de las lámparas y los sonidos bajo mis pies ya no me parecían tan repugnantes como antes. Quizás ya me había vuelto loco. Miré mi reloj. Eran las 8 de la tarde. He estado aquí todo el día. Pasé todo el maldito día vagando por los pasillos amarillos hasta que finalmente me di cuenta de que la distribución de este lugar, literalmente, incluso detrás de mí, estaba cambiando. Incluso decidí comprobarlo, no lo había prestado atención antes. Ahora recuerdo una de las habitaciones y la marqué con un bolígrafo. Siempre llevaba una libreta y un bolígrafo en mi bolso. ¿Y qué crees? Caminé unos metros hacia adelante y de inmediato volví. En lugar de esta habitación, ahora había una pared ordinaria, y de hecho encontré mi marca en el papel tapiz en otra habitación unos minutos más tarde, en un lado completamente diferente de este maldito pasillo. No vi sentido en seguir adelante y no tenía fuerzas en absoluto, ni siquiera comer sándwiches caseros realmente ayudaba, y finalmente, tras hacerla pasada una vez más, me quedé dormido sin darme cuenta. Dormí extremadamente mal. La luz que parpadeaba constantemente me lastimaba los ojos y me mantenía despierto. Aún esperaba con todo mi corazón que algún día despertaría y me encontraría en nuestro hipermercado habitual, entre estantes de productos y compañeros de trabajo, pero en cambio una vez más abrí mis cansados ojos en una de las habitaciones. Vi algún movimiento adelante, había alguien allí. Cuando volví en mí, salté del suelo y corrí en esa dirección, y no lo soñé ni lo imaginé. Realmente había alguien allí.
Comencé a gritar a todo pulmón, esperando que hubiera una persona allí, pero pronto tuve que lamentar haber abierto la boca. Después de todo, ahora, además del riesgo de las lámparas parpadeantes, se había añadido otro sonido, algo parecido a un gruñido. No lo sé, como el sonido de algún tipo de perro extraño. Una legión de escalofríos recorrió mi cuerpo y por lo que escuché, me volví y vi a alguien escondido detrás de la pared de una de las habitaciones. Esta vez no me apresuré a seguirlo, mucho menos gritar, porque aún vi quién estaba allí, una silueta oscura que se retorcía como una enorme serpiente, con extremidades extremadamente largas. No tuve tiempo de ver exactamente qué era. Por lo que vi, fui lo suficientemente inteligente como para entender que había algo espeluznante e inexplicable escondido en la habitación, a solo unos metros de mí. Esto me hizo entender que necesitaba correr tan rápido como pudiera en la otra dirección, y cuanto más rápido lo hiciera, mejor sería. Era como si un segundo aire se hubiera abierto en mí y, dándome la vuelta, corrí. Corrí tan rápido como mis terriblemente cansadas piernas me permitieran. Corrí sin mirar atrás, me estrellé contra las paredes, caí, me levanté y seguí corriendo hasta que finalmente me quedé sin aliento y colapsé sobre la misma alfombra empapada en un líquido desconocido y hediondo. La ropa estaba mojada. Yacía allí y casi escupía mis pulmones. Solo escuchaba un gruñido y veía el parpadeo y el crujido de las lámparas, pero algo dentro de mí me decía que no había ido muy lejos y el pánico estaba a punto de tomar el control total sobre mí. Me levanté y me di la vuelta, primero en una dirección, luego en la otra, y simplemente empecé a llorar. Lloré como una niña pequeña. Aún no entendía qué estaba pasando en este lugar, qué tipo de lugar era este de todos modos. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que me había encontrado en una especie de anomalía, que algún tipo de brujería estaba sucediendo a mi alrededor. Bueno, no puedo llamarlo de otra manera. El deseo de buscar una salida ya había desaparecido, y después de lo que había visto quería esconderme en la habitación más lejana de este maldito lugar y no salir hasta que al menos algo cambiara. Pero en esos minutos no escuché el gruñido y eso ya era bueno. Después de recuperar el aliento y secarme las lágrimas, una vez más me levanté y me puse en marcha. Varias veces más escuché su rugido y vi una silueta moviéndose a lo lejos, muy cerca. Esa misma silueta oscura y retorcida y no era una persona. Esto era algo verdaderamente terrible, algo que no era de nuestro mundo. No debería existir, es irreal. Pero lo vi, está bien, si solo una vez, podría atribuirlo todo a una alucinación, pero lo vi muchas veces en la última hora. Vagué por las habitaciones durante varias horas más hasta que vi algunos cambios en la distancia en una de las paredes. Al acercarme, vi inscripciones feas garabateadas en el papel tapiz desastado, nivel 0. De repente, me quedé paralizado. Desde algún lugar lejano escuché un terrible rugido, un rugido que me hizo temblar. Dios, ¿qué fue eso?, pensé, girando lentamente y dándome cuenta de que a unos 20 metros detrás, en una de las habitaciones, estaba de pie el que vi antes. Ya no se escondía, estaba de pie a plena altura y parecía estar observándome todo este tiempo. Era como si estuviera mirando y no hiciera nada. Criatura espeluznante. No puedo llamarlo de otra manera. Las extremidades desproporcionadas por todo su cuerpo parecían más un tipo de árbol. No tuve tiempo de ver el rostro de este humanoide. La visión comenzó a distorsionarse como si hubiera interferencia en la televisión y el que estaba a la distancia de repente apareció más cerca. Fue entonces cuando decidí correr. Salté de mi lugar y casi tropecé. No caí, afortunadamente mantuve el equilibrio. Detrás de mí escuché gritos y alaridos que hicieron que la sangre se me congelara en las venas. Corrí con todas mis fuerzas restantes hasta que me di cuenta de que estaba cayendo por unas escaleras y oscuridad. Me golpeé la cabeza con fuerza y me pareció que perdía el conocimiento por un momento. Abrí los ojos y no podía creer mi felicidad al final. Pero ese sentimiento fue efímero. Las paredes amarillas desaparecieron, reemplazadas por las paredes desmoronadas y mosas de algún sótano. Sí, parece que terminé en algún tipo de sótano. El olor a humedad solo se intensificó y seguía apestando a moho. No es de extrañar, pensé y presté atención a las tuberías oxidadas a lo largo de la pared. Por supuesto, las lámparas continuaban lastimándome los ojos, que a veces se apagaban por completo, sumiéndome en la oscuridad durante varios segundos, y a veces incluso minutos. Levantándome con dificultad, miré a mi alrededor y hasta admití que me estaba moviendo en la dirección correcta. Después de todo, ya estaba en otra habitación. Una posible salida estaba cerca. Dios, qué estúpido fui. No tuve más remedio que seguir adelante.
Aquí daba miedo, las habitaciones eran menos comunes esta vez, eran mayormente interminables pasillos de sótano, el agua goteando de todas partes afectaba a mi cerebro y caminaba, sin dejar de pensar en quién vi entre las habitaciones amarillas. Ahora no tenía dudas de que, de hecho, había entrado en algún tipo de anomalía. Un lugar terrible en el que vive algo inhumano, algo que claramente me estaba persiguiendo no con buenas intenciones. Solo tuve suerte, pensé sin apartar la vista de la lámpara parpadeante. Ahora ya no eran las mismas bombillas que en las habitaciones amarillas, sino las lámparas más simples como en los pasillos que se apagaban y luego volvían a encenderse, y una vez más cuando la luz desaparecía, se oían pasos rápidos y chapoteantes como si algún animal hubiera cruzado rápidamente el pasillo muy cerca. Luego la luz se encendió de nuevo y retrocedí, dándome cuenta de que había alguien adelante. Esta anomalía está llena de espíritus malignos, pero ¿qué más puedes llamar a lo que vi y escuché? Dudo que esta vez una persona estuviera corriendo adelante. Necesito sacar mi teléfono. Y cuando la luz se apague de nuevo, encenderé la linterna. Después de recuperar el aliento, seguí adelante. Estoy muy cansado. Quería comer y beber. Mis piernas ya se negaban a llevarme más lejos. He estado vagando por esta maldita anomalía durante casi un día y mi cuerpo necesita descanso. Pero no puedo permitírmelo simplemente porque tengo miedo. Pronto me di cuenta de una cosa más: mientras las luces estén encendidas, se puede sentir seguro, por extraño que suene. Pero tan pronto como se apagan, un sonido escalofriante comienza a llegar a mí, la sangre de la cual se me enfría en las venas. Mientras revisaba la siguiente habitación del fétido sótano donde no había ni una sola bombilla, y abría la vieja puerta, escuché pasos arrastrándose dentro de la habitación y vi una sonrisa. Una amplia y maligna sonrisa destacaba en la oscuridad, y unos ojos que brillaban instantáneamente me miraron. Cuando encendí la linterna de mi teléfono como un tonto, el que estaba dentro pareció girar la cabeza en mi dirección. En una pequeña habitación vacía estaba algo verdaderamente terrible. Una figura humanoide rota y sonriente. Incluso tenía algunos restos de ropa o simplemente algunos trapos, no los miré. Pero lo peor era su rostro sonriente y, en general, el movimiento de su cuerpo que iba acompañado de un característico crujido. El rostro, ni siquiera el hocico, estaba cubierto de heridas y llagas, y los ojos brillaban como linternas. Realmente se destacaban en la oscuridad, al igual que la sonrisa. Solo me miró durante un par de segundos y se dirigió en mi dirección. No dudé y corrí lejos de este lugar. Me sentí especialmente aterrorizado, mis piernas se volvieron débiles y a veces cedían, haciendo que cayera de bruces. El monstruo, sonriendo, me persiguió hasta que las luces se encendieron de nuevo. Una vez más, al girar, no vi a mi perseguidor. No me quedaba más fuerza. Necesito descansar, de lo contrario no podré escapar la próxima vez. Encontré una habitación. Una luz tenue estaba encendida en ella. Espero que no se apague mientras esté dentro. Espero que ningún invitado no deseado venga a visitarme. Me senté contra la pared como un gatito asustado y saqué un bloc de notas. El bolígrafo aún escribía. Después, mis ojos se cerraron y las gotas que caían ya no me molestaban, sino que más bien me arrullaban para dormir. Nunca pude recuperar mis fuerzas de manera normal. Esos sonidos no sé ni cómo compararlos. De vez en cuando, fuera de la habitación se escuchaban esos pasos arrastrándose, gritos y, lo más interesante, risas. Era como si algún loco estuviera de pie fuera de la puerta riendo sin razón aparente. Pero la luz sobre mí estaba encendida y solo parpadeaba de vez en cuando. Aparentemente, era ella quien no dejaba que esa abominación sonriente entrara en esta habitación. Oh, disculpa, ¿y qué hay de esas habitaciones amarillas? Después de todo, no estaban bien iluminadas, pero eso no impidió que el humanoide que se ocultaba en ellas me persiguiera hasta las escaleras del sótano. No puede hablarse de ningún sueño cuando todas estas imágenes pasan ante tus ojos. Hay una cantidad increíble de preguntas en mi cabeza y solo puedo dar una respuesta más o menos clara a una. Puede que no parezca del todo razonable, pero parece que realmente caí en algún extraño mundo paralelo, habitado por entidades que no tienen lugar en nuestro mundo real. No son personas ni animales, esto es una verdadera brujería. Un poco más, y finalmente me levanté del frío y duro suelo. Me recordé a un prisionero en una cárcel, y las 4 paredes que me rodeaban eran mi celda, con humedad, frío y hedor. No me atreví a salir, entendía que el monstruo me estaba esperando afuera, aunque sus pasos se alejaban. Creo que no le costaría mucho alcanzar mi cuerpo agotado, pero no puede quedarse aquí por mucho tiempo. De repente, la luz se apaga y entonces ni siquiera hay dónde correr.
Saqué el teléfono de mi bolsillo, en la estúpida esperanza de captar al menos una señal celular, pero todo fue en vano, no había red. Lo más silenciosamente posible, me acerqué a la puerta y escuché, las risitas viles aún llegaban a mí. Quizás podría salir de la habitación sin que nadie me notara. A través de la grieta de la puerta de abajo, vi el momento en que la luz se encendía y abrí la puerta. Un chirrido ensordecedor resonó por el pasillo, me congelé. Miré a la distancia donde claramente vi una silueta, era esa misma criatura sonriente. Sin esperar a que viniera corriendo hacia mí, reuní todas mis fuerzas restantes y corrí en la dirección opuesta. Mis pasos eran extremadamente ruidosos y revelaban bien mi ubicación, pero corrí y corrí con la esperanza de encontrar rápidamente una salida de aquí, al mismo tiempo que temía ir aún más lejos. Este maldito pasillo se negaba a terminar, pero mi fuerza ya se estaba agotando y, tras tropezar una vez más, no pude volver a levantarme. Escupiendo mis pulmones, me apoyé en la pared desconchada y, levantando finalmente la cabeza, vi muchas puertas diferentes. Traté de verlas en la luz titilante, y no pasó ni un segundo antes de que el interminable pasillo se sumergiera en una oscuridad impenetrable, haciendo que mi corazón latiera en mi pecho como un martillo neumático, porque el rugido volvió a llegarme desde esas muchas puertas. Mi cuerpo estaba listo para liberar otra dosis de adrenalina y, no sin dificultad, levantándome del suelo, traté frenéticamente de encontrar el teléfono en mi bolsillo para encender la linterna. Entendía que si te quedabas en la oscuridad sin una fuente de luz, probablemente no terminaría bien. Finalmente, al encender la linterna, me quedé atónito. La luz se dispersó unos 5 metros más adelante en el pasillo, justo en el lugar donde había muchas puertas, y era precisamente a esta distancia de mí donde estaba la criatura sonriente que me había estado persiguiendo todo este tiempo. Mientras la iluminaba, no se movió y pude observarla bien. Y no solo a ella, otros monstruos también comenzaron a asomarse desde algunas puertas, aunque eran diferentes de la que estaba a unos pasos de mí. Exteriormente, brazos y piernas, cabeza y cabello eran completamente como los de las personas, pero simplemente no veía sus caras. Tanto hombres como mujeres, y sus cabezas sin rostro estaban giradas en mi dirección. De repente, una bombilla se encendió justo encima de mi cabeza, asustando al monstruo, y él se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia una de las habitaciones abiertas, y los sin rostro comenzaron a salir corriendo de las habitaciones y a correr hacia otras habitaciones oscuras, sacando las viejas puertas del infierno, y un horrible rugido y tormento llenaron los pasillos, pero no duró mucho. Después de solo unos segundos, el silencio cayó de nuevo y solo el sonido de la lámpara parpadeante llegó a mis oídos. Tras estar de pie un poco más, di un paso adelante. Realmente quería comer y beber. A veces incluso tenía pensamientos de poner mi boca abierta bajo los tubos que goteaban, pero no lo hice. ¿Quién sabe qué podrían estar fluyendo a través de esos tubos? Pero no hay otras fuentes de agua aquí. Avanzando lentamente, ya no esperaba encontrar una salida de aquí. Incluso en este pasillo pasé junto a todas estas puertas derribadas por personas sin rostro. Media hora más tarde, la batería del móvil se agotó, dejándome sin una fuente de luz de respaldo, y solo quería ver cuánto tiempo había estado aquí, y antes de que la pantalla se oscureciera, el reloj mostraba el comienzo de las 9 de la mañana. Pero lo más interesante era que la fecha era 12/06/2021, fue en la mañana de este día que todo esto comenzó. Entonces, ¿qué significa esto? Estoy aquí solo desde hace unos minutos, aunque ya no me sorprende nada. Quizás en esta maldita anomalía el equipo falla mucho antes de lo previsto, aunque todo este tiempo que he estado aquí el reloj ha estado funcionando normalmente. Continué en mi camino, arriesgándome a beber algo de agua del tubo, y en vano temía hacer esto antes. Agua de lo más ordinaria con un ligero sabor metálico. Pronto, gritos escalofriantes comenzaron a llegarme de nuevo. Esto solo hablaba de una cosa: la luz se apagaría pronto y necesitaba buscar al menos algún tipo de refugio. Aceleré el paso, pero no había nada excepto paredes desnudas y tuberías oxidadas. Incluso pensé en regresar a esas puertas, pero en ese mismo momento recordé que habían desaparecido y la luz pronto comenzó a desvanecerse, lo cual ya me parecía extraño porque esto nunca había pasado antes. Las bombillas simplemente parpadeaban. Aquí la situación era diferente, la luz parecía desvanecerse poco a poco. Intenté no entrar en pánico y traté de encender el teléfono, pero todo fue en vano. Mi respiración se aceleró, al igual que mi pulso, mi boca se secó y un hedor fétido golpeó mi nariz, como si un cuerpo se estuviera descomponiendo muy cerca. Todo nadaba ante mis ojos y caí de espaldas, golpeándome la rabadilla con fuerza, e involuntariamente grité.
Solo al abrir los ojos empecé a notar cómo la luz se desvanecía y las paredes a mi alrededor comenzaban a estrecharse, y cuando llegó la oscuridad, escuché sonidos repugnantes y húmedos, y sentí cientos de personas rabiosas a mi alrededor y insectos. Me arrastré hacia atrás lo mejor que pude, pero no sirvió de nada. Había algo no muy lejos de mí. Escuché que había alguien allí y pronto apareció, o más bien, lo vi yo mismo cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Un feo montón de extremidades en movimiento es lo único que puedo decir al respecto, y puedes decir que ya me había acostumbrado a ver algo aquí que realmente no debería existir. Pero esta vez casi me hago en los pantalones. El horror animal parecía paralizarme, y ese ser se acercaba cada vez más a mí, y cuando ya estaba muy cerca, una larga mano se salió de todo ese montón de extremidades y me agarró de la ropa. Recobré el sentido y, quitándome la chaqueta, escapé de los tenaces miembros de esta criatura. Se levantó y corrió. Pronto choqué con una puerta abierta y caí al suelo de nuevo, pero había muy poco tiempo ya que la mano se acercaba y me levanté y corrí hacia la habitación, cerrando esta misma puerta detrás de mí. Seguí adelante, podía sentir la tierra bajo mis pies. La hierba seca aún estaba bastante fría. Me alegró salir y sonreí involuntariamente. Estaba en un pequeño claro rodeado de un denso, incluso muy denso bosque. Estaba tan oscuro como el maldito pasillo. La única fuente de luz aquí eran las luciérnagas que giraban en pequeños grupos. Era algo extraño, todo este viento, niebla, luciérnagas. ¿Es invierno? ¿Qué tipo de luciérnagas podrían haber? No entendía nada. ¿Salí o no? Me pregunté en voz alta y, sin responder, caminé un poco más adentro del bosque, observando con atención esos extraños árboles. Nunca había visto nada parecido antes. Pronto salí a un camino forestal que a su vez me llevó a una bifurcación. Allí vi un cuerpo en descomposición tendido junto a un letrero podrido. El cadáver olía tanto que tuve que taparme la nariz. Me acerqué con la mano y comencé a examinarlo. Un joven yacía como si estuviera medio enterrado, como en los videojuegos donde los personajes caen en las texturas. Estaba siendo devorado lentamente por gusanos. El ambiente era simplemente insoportable. Inclinándome hacia él, empecé a hurgar en sus bolsillos, buscando algo útil. Mis pantalones estaban vacíos, pero cuando saqué una pequeña botella de agua del bolsillo interior de mi chaqueta, sentí que se movía. No quité mis ojos del cadáver, dándome cuenta de que me había encontrado en otro extraño lugar en este mundo ominoso. El cadáver, naturalmente, comenzó a levantarse del suelo. Era una vista absurda y espeluznante como el infierno, y no se me ocurrió nada mejor que golpearlo. Pateé la cabeza podrida del cadáver y comencé a huir de esta bifurcación. Así lo hice, y su cabeza cayó en la otra dirección por el golpe, haciendo un crujido característico, y corrí hacia la izquierda. No sé de dónde saqué fuerzas. Corrí por el camino durante mucho tiempo con breves descansos. Estoy seguro de que había pocas criaturas aquí en comparación con esas habitaciones y sótanos. Pensamientos de pánico que necesitaba salir de aquí rápidamente, de lo contrario, me comerían. No, ahora solo pensaba en lo que iba a comer. Después de todo, si encontré una botella de agua en el bolsillo de ese cadáver, entonces en algún lugar a lo largo del camino podría encontrar comida. También encontré varios cadáveres vivientes. A medida que me acercaba, me di cuenta de que de alguna manera sentían que había una persona viva cerca, y cuando me acercaba, trataban de agarrarme. Pronto llegué a un estanque, todo parecía más un pantano. El agua estaba cubierta de juncos afilados, pero el olor era apropiado. No había forma de ver el camino más allá a menos que te abrieras paso a través del denso bosque aquí. La elección era obvia. Me di la vuelta y corrí en dirección opuesta, y solo cuando escuché un grito humano normal: sí, para. No tengas miedo. Me detuve de inmediato. Sí, eran personas normales y vivas. ¿Acaso realmente salí? Todo esto solo me parecía así. Sí, lo más probable. Lo más probable es que así fuera. La voz masculina áspera sonó de nuevo. Finalmente, aparecieron de la oscuridad. No pude contener mis emociones y corrí hacia un hombre barbudo, abrazándolo. Los hombres se miraron entre sí y se encogieron de hombros. «Chico, ¿qué estás haciendo?», preguntó uno de ellos. «Está bien, vamos, querido, ahora te contaremos todo. No te preocupes, ahora estás a salvo». Decir que respiré aliviado es un eufemismo. Sentí que realmente estaba a salvo aquí ahora. Lo principal es que, por alguna razón, creo en estas personas, pero en verdad, no me quedaba nada más que hacer. A juzgar por la forma en que se movían por la zona, habían estado aquí durante bastante tiempo.
40 minutos después salimos a la carretera, una carretera de asfalto normal, y ya había un pequeño edificio allí. Aparentemente, esto había sido alguna vez una tienda de carretera. Entramos. También había otras personas aquí. En total, conté 10 personas, 3 chicas jóvenes, 2 mujeres mayores, 4 hombres adultos que conocí en el bosque, y un adolescente, un chico muy joven. Todos estaban haciendo lo suyo. Eran como una familia, aunque completamente diferentes entre sí. El mayor se llamaba Sam, me preguntó mucho cómo llegué aquí, qué había pasado. Le conté todo sobre cómo sucedió. Sí, todos aquí tienen su propia historia. Una es mejor que la otra. Echalando humo, Crow, me apresuro a desilusionarte, amigo. No hay salida de aquí. Querido, te has encontrado en un mundo paralelo, al que llamamos entre bastidores, y todos los que viven aquí lo llaman así. Aquí suceden cosas muy extrañas, tanto aterradoras como buenas. Por ejemplo, la comida y el agua aparecen en las estanterías de la tienda por sí solas, incluso hemos hecho acopio. La gente se adapta. Estamos inventando lentamente todo tipo de armas para defendernos de la población local. Los días pasaban como de costumbre. Al parecer, a veces hay electricidad en este lugar. Al otro lado del pantano también hay un café llamado Ahogados. Dicen que allí también hay personas armadas y bandidos, ¿y dónde estaríamos sin ellos? Pero después de vivir aquí durante varios días, me di cuenta de que no todo es tan malo. Si necesitas más ajustes o algo más, hazlo saber.